Amigos, continuamos con más de Despierta RD. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña Elías Báez, diputado por Santo Domingo Este por el PRM. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias a ¿Cómo ustedes está? por invitarnos. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, muchos temas que tratar, entre ellos ayer se anunciaba una reducción por parte de algunas partidas para algunos ministerios y el aumento de otros en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 Sí, el específicamente. 2021. ¿Cómo va el proceso y el estudio? Bueno, se está conociendo en la comisión bicameral que compone de legisladores del Senado y la Cámara de Diputados. Lógicamente, producto de la pandemia, la crisis económica que tenemos, hay ministerios que hay que reducirle el presupuesto y hay otros que hay que elevarle. Por ejemplo, a salud pública hay que darle más dinero, a educación, pero otros hay que reducirle porque ya prácticamente el presupuesto de este año 2020 está agotado. Estamos trabajando prácticamente con lo que nos dejó el gobierno anterior y con algunos préstamos que se hicieron con el presupuesto complementario que se aprobó. Entonces, prácticamente el próximo presupuesto del 2021 va a estar mejor, lógicamente, pero con recortes a algunos ministerios que hay que hacer porque nosotros proyectamos que vamos a recaudar un dinero, pero no sabemos si será así, O si viene porque otra cosa. si viene, si hay otro rebrote, entonces, y hay que cerrar el país, entonces hay que ser comedido en eso. Diputado, ¿qué se está moviendo dentro de la Cámara que usted participa? Digo de los temas, de los proyectos, porque cuando sale solamente que un diputado promueve que se celebre un día tal o un reconocimiento a una figura tal, en medio de una pandemia y en medio de situaciones tan delicadas que nos atacan diariamente, que necesitamos un código civil o un código penal actualizado, un código procesal más actualizado, y cuando vemos estas cosas como que contrapone, contradice lo que es la necesidad de la población en este momento. ¿Qué se está haciendo ahí? Mira, la Cámara de Diputados, wow. La verdad que los legisladores somos los funcionarios públicos más criticados, que la gente entiende que no nos merecemos ni siquiera estar ahí y a veces nosotros no los buscamos porque prácticamente como tú dices, hay cosas prioritarias que no deberíamos de estar hablando nosotros ahora de reconocimiento a fulano de tal día, sino que aquí hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, aquí hay que aprobar el Código Penal. Nosotros tenemos un vacío con el Código Penal, con tantos delitos graves que cometen delincuentes, que les rocían ácido del diablo a mujeres, y son penas leves, mínimas. O sea, esos son prioridades, Código Civil para eliminar y corregir lo que es el matrimonio infantil. Esas son cosas que nosotros deberíamos estar discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cámaras legislativas? Que los legisladores esperan que los partidos políticos y el gobierno de turno sea que le baje línea. Mira, este es el proyecto que vamos a aprobar de urgencia, este es el que vamos a llevar ahora. Espera que le Y, bajen línea. y prácticamente, digamos, porque ¿Cuál es la línea que está bajada ahora? por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo voy a someter este proyecto de ley para que lo apruebe, pero son 190 diputados, incluyéndome, y entonces no nos ponemos de acuerdo. Ahora, si es una ley que viene del Poder Ejecutivo, esa ley se aprueba al otro día. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no somos independientes como legisladores. O sea, no decidimos la agenda. Dependen del Prácticamente como partido. legisladores no decidimos la agenda. Dependemos de la voluntad política de que una ley se apruebe. Porque cuando se manda una ley del Poder Ejecutivo, sea cual sea que esté ahí, eso se aprueba al otro O día. sea que si en Fíjate que la este Constitución se gobierno, modificó aquí en una sí, pero semana. si en este gobierno no pasa el código penal, el código procesal y los demás temas que hay en la palestra, en la ley de extinción de dominio, las causales, significa que el presidente no tiene voluntad para hacer eso. Bueno, no lo digamos No, así, perdóneme, diputado. Usted dice que el Poder yo te Ejecutivo, lo podría poner quien de la encabeza siguiente el Poder manera. Ejecutivo es el presidente de la República. Yo te lo podría poner de la siguiente manera. El Dígamelo. presidente de la República Ujú. debe poner interés en esos No temas tiene que tú acabas de voluntad. decir. No, porque acabamos de llegar. Hay que darle tiempo. Hay que darle Son tiempo. 2 meses que tenemos. Ahora, sí tiene el presidente y el partido que decirle a sus legisladores,
estos temas hay que aprobarlos de urgencia. La ley de extinción de dominio. Por ejemplo. Imagínate que todo el dinero que se robaron los funcionarios anteriores, podríamos confiscarlo sin tener que ir a lo penal. Vámonos de una vez. A ver. No, tú no puedes justificar esto. Pero no ha habido voluntad política, ahora bien, de aprobar Diputado. esa ley. Pero eso no es de nosotros, eso le toca al que tenía mayoría qué de momento, Congreso, Diputado, disculpa, que es el Lorenzi. gobierno del PLD. Pero aquí hay un tema, se supone que los poderes son independientes. Así es. Esperar una línea del Poder Ejecutivo para que entonces el Poder Legislativo actúe, no está hablando de independencia. Es que prácticamente yo te acabo de decir que, La verdad. que los legisladores no somos independientes prácticamente en sí, constitucionalmente sí. O sea, nosotros deberíamos de hacer nuestra agenda y decir, esto se va a aprobar porque nosotros lo decimos. No, aquí es, y le conviene al gobierno aprobar esta ley. ¿El gobierno le interesa esta ley? Es así que se maneja el Pero Congreso. Claro, pero parece asumir eso en forma Lamentablemente. normalizada, diputado, ¿Eh? asumir eso en forma normalizada, es decir, normal, la verdad, como usted dice, y que en conocimiento de la verdad continúa haciéndose de esa manera, estamos hablando que se está violentando de algo que por ley Debe debería de ocurrir. cambiar. Yo Correcto. siempre dije, y vuelvo y lo digo, que el Congreso en un sentido es un fiasco para el país, porque gastamos demasiado dinero en sueldos y lo que conlleva tener un Congreso, ¿verdad? Y nosotros como congresistas no llevamos nuestra propia agenda. Tú dirías, Elías, pero ¿qué tú hacías ahí? Renuncia. Bueno, yo estoy diciendo el problema. Ahora, yo quisiera que los otros 189 colegas diputados más los 32 senadores tomen conciencia y digan, lo que Elías está diciendo, hoy vamos a agarrar esas 4 leyes prioritarias del país y las vamos a aprobar por encima de quien sea. Esa es la responsabilidad que tienen que tener los legisladores. Ahora, en la práctica esa no es. En la práctica es que cuando, bueno, en el pasado, no sabemos ahora qué va a pasar, que tenemos la mayoría como PRMistas, pero en el pasado el Código Penal, que de hecho constitucionalmente el Código Penal fue aprobado. Lo que pasa es que la misma irresponsabilidad de las cámaras legislativas se hicieron los chivos locos y no lo promulgaron. El Código Penal se debió promulgar como se promulgó la ley de residuos sólidos hace un par de días, no sé si ustedes vieron, que hubo una objeción del Poder Ejecutivo, pero ellos no cumplieron el plazo constitucional. Y entonces cuando la Cámara verificó, la comisión dijo, pero mira, esto hay que promulgarlo, como manda la Constitución, nosotros como legisladores, y se promulgó. El Código Penal, cuando el presidente de Danilo lo vetó, no lo cumplió en el plazo que establece la Constitución. Cuando llegó donde nosotros debimos promulgarlo. Y no se promulgó, ¿por qué? Porque nosotros los legisladores, que el PLD tenía mayoría, fuimos irresponsables, ¿verdad? Porque el presidente no lo quiere ese código. Y como él lo objetó, nosotros tenemos que hacer lo que dice el presidente. ¿Y Luis quiere este código? Luis quiere el código. ¿Y va a poner su empeño para que sea actualizado y promulgado? Yo espero que sí. ¿Y cuál es ¿Qué la le línea falta? ahora? ¿Cuál es la línea? Porque Sí, me quedé en el aire claro. ahorita. ¿Cuál es la línea que hay en este momento en la Cámara de Diputados? O sea, ¿en base a qué se tiene que legislar en este momento? O sea, la línea... La que le pues bajaron mira, a ustedes, Luis, mire por ahí. No, porque yo no te digo que te bajan línea. Es que nosotros los legisladores esperamos a ver qué quiere el partido y qué quiere el presidente. Porque cuando nos mandan una ley, cuando el Poder Ejecutivo manda una ley, al otro día se aprueba. No sé si tú me entiendes. Claro que sí. Pero cuando tenemos aquí un plato de leyes que han sido sometidas por los legisladores, hacemos caso omiso y no ponemos empeño en que se aprueben. Ese es lo que yo digo. Ahora, Luis ha dicho, ha tenido reuniones con nosotros los legisladores y ha dicho que quiere que nosotros seamos críticos, que seamos fiscalizadores a su gobierno y que no seamos un sello gomígrafo de él, sino que tengamos independencia. Y bueno, yo le tomo la palabra y le digo a los colegas nuestros, a los colegas míos, vamos a trabajar en favor del país y en favor de las leyes que necesitamos. Específicamente sobre el Código Penal, ¿qué faltaría entonces? El Código Penal, el problema es de las 3 causales. Hay gente que no la quiere y otros que no la quieren. Yo lo que creo es que los legisladores deben verificar qué le conviene al país aprobarlo. Ya prácticamente pasó el plazo
el tema que yo te dije de que debió ser promulgado, habría que ir al Tribunal Constitucional y verificar si todavía es posible. Yo lo que entiendo es que, bueno, para evitar todo ese trayecto, vamos a abocarnos a conocerlo y a aprobarlo en ley. Consensuar con la ciudadanía, con el pueblo, de las causales, de las no causales, o dejar fuera las causales, pero el Código Penal se necesita, porque tenemos delitos que hoy en día son contemporáneos, que con el 1804, cuando se aprobó ese código, no No se existía, veía. pero que hay artículos en desuso que no son necesarios que estén ahí, y hay que actualizar nuestras leyes. Como hay 198 diputados y usted solamente... 190, 190. ¿No son los 198? 190 diputados, 32 senadores. Tengo que chequear eso porque creo que son 198, pero no importa. Mire, como yo tengo, solamente lo tengo a usted aquí ahora, le pregunto, ¿cuál es su posición con la relación a las 3 causales? Si ahora hubiera una asamblea y en sesión a usted le toca votar, ¿cómo usted vota? Bueno, yo estoy a favor de las 3 causales. Yo creo que, independientemente de lo que tenemos creencia en Dios, hay cosas que se pueden, digamos, por ejemplo, el doctor, que es médico, que también es puesto por Dios, porque la ciencia la da Dios, tiene que verificar cuándo él debe actuar ética y moralmente en el ámbito profesional. La decisión, fíjate que cuando te van a operar te ponen a firmar a ti o a un familiar. La decisión está en usted. Y si usted cometió un hecho en contra de la moral, usted se la va a ver con Dios. Yo creo que en la ley puede estar las 3 causales, que haya una exención penal para esas 3 causales, y que sea un asunto práctico, digamos, ética, moral, tanto de la persona afectada como del médico en el ámbito, porque se supone que en las 3 causales de aborto participa el médico, ¿verdad? Y participa una mujer, sea víctima de un delito o por un asunto de formación genética del feto. Yo creo que es posible aprobarlo con las 3 causales y entonces ya que nos vayamos al punto práctico del trabajo profesional ético del médico. Diputado, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, y que me disculpe producción, ¿cómo está el PRM actualmente, internamente? ¿Se habla de algunas fracturas? No, el PRM está bien. Nadie puede estar diciendo que va a aspirar ahora, que no, el PRM está en una sola línea, mantener el gobierno, mantener el poder, y que Luis dure 8 años ahí. La línea. La línea. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos. Estuvo con nosotros Elías Báez, diputado por Santo Domingo Este, por el PRM. Hacemos una pausa, señores, ya venimos con nuestro segundo invitado del día. Los esperamos de vuelta.